Bendito sea el nombre de Jesús. La tercera arma que el apóstol está presentando es el apresto del Evangelio, según Efesios capítulo 6, versículo 15, que acabamos de leer. El Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio. Antes de hablar de el calzar los pies, de esa herramienta que usaban los soldados en su uniforme, por decirlo así, en su herramienta de armas de batalla, que es el calzado. Quiero hablarte de lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos o decirnos a través del Evangelio de la paz. El Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias de Dios para los hombres. Si usted es cristiano evangélico y usted entiende esta palabra, debe entender que una de las armas poderosas para nosotros contrarrestar al enemigo, al igual que la verdad y al igual que la justicia, es el Evangelio de la paz. Porque el Evangelio trae paz. El Evangelio trae seguridad. Y dice que el Evangelio son buenas noticias, las buenas nuevas de Dios para los hombres. Así que cuando la iglesia comienza a hablar o a decir o a anunciar otra noticia que no es el Evangelio, está tergiversando el mensaje o el mandamiento de la gran comisión. Por ahí vamos a empezar a analizar que si la iglesia empieza haciendo otra cosa o diciendo otra cosa o anunciando otra cosa que no sea el Evangelio que el Señor Jesús dejó a la iglesia pierde su sabor. Como dice la Escritura, que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces, como sal se pierde el sabor cuando no se hace el trabajo que se nos ha dicho que hagamos. Y una de las maneras de confrontar y de contrarrestar al enemigo es a través del anuncio del Evangelio de la paz. Dice, apresto. El apresto es prepararse, preparar, estar listo. Pablo exhorta a los cristianos de Éfeso, a la iglesia de Éfeso en ese entonces, a tener el ánimo de llevar las buenas nuevas de salvación, y lo está presentando como la tercera arma para contrarrestar al enemigo, fijando la promesa que está en el libro de Isaías. Le llaman algunos el Antiguo Testamento. Allá en Isaías se le llama el Evangelio del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 52, versículo 7. Isaías 52, versículo 7. Dice la Escritura: cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Ahí está el mensaje del verdadero Evangelio. Cuando la iglesia comienza a anunciar doctrina, comienza a anunciar denominación, comienza a anunciar un nombre diferente al nombre que se nos ha dado, la iglesia pierde la visión. La iglesia pierde la visión de la gran comisión, porque es claro cuando dice la Escritura, el Señor hablando a través del profeta Isaías, que es hermoso sobre los montes los pies de aquel que trae alegres nuevas, buenas nuevas, nuevas noticias, del que anuncia la paz. Cuando usted va como un mensajero de paz a un lugar y lleva reposo y tranquilidad, eso es bienvenido, bien recibido. Pero cuando se lleva contienda, cuando se lleva rencilla, cuando se lleva celo, nada de eso hace parte de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que en este momento hay mucha gente entendida en el Espíritu y sabe a qué me refiero. Cuando hay gente que está enseñando doctrina más o anunciando doctrina más que el Evangelio. Cuando está anunciando denominación más que el Evangelio. Cuando dan el nombre de alguien más que el nombre que es sobre todo nombre, que es el Señor Jesucristo, que fue quien nos dio vida y vida en abundancia allá en la cruz del Calvario. Entonces el Evangelio es eso. El Evangelio es anunciar la paz. Anunciar la paz que el Señor Jesucristo dejó. En el Nuevo Testamento Jesús nos deja una orden. Según Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, dice: por tanto, id, vayan y prediquen el Evangelio.
El que creyere y fuera bautizado será salvo. Usted y yo como iglesia tenemos el mandato de anunciar, de llevar la palabra. Estamos llamados a anunciar, a llevar el evangelio. Bendito sea el Señor. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está el mensaje de anunciar el evangelio. Recalco, el evangelio que son las buenas nuevas del Señor Jesucristo, las buenas nuevas de Dios para los hombres. El evangelio es el mensaje y la fuente emisora para darlo a conocer en la iglesia. El apóstol Pedro lo dice de esta manera, cuando dice, anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso yo siempre recalco sobre esto, cuántas cosas maravillosas hay que hablar del amor de Dios para yo ir a hablar de otra cosa que no tiene sentido. Cuando yo comienzo a hablar y a usar mi poder y mi autoridad de anunciar el evangelio para hablar de otro, para hablar de alguien que no tengo que hablar, estoy perdiendo el sentido, estoy perdiendo el sabor, ya estoy dejando de ser luz del mundo para convertirme en otra cosa. Porque la iglesia, que es la que hace parte del reino de luz, está llamada a anunciar las buenas nuevas de salvación. Y Pedro lo declara y lo dice de esta manera. Gloria al nombre de Jesús. Escucha lo que dice el apóstol. Mas vosotros sois linaje escogido, son real sacerdocio, ustedes son una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que se queden allí quietos. No, dice, para que anunciéis las virtudes. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces hay un mandato, hay una orden, y eso es lo que hace la iglesia. La iglesia es la fuente emisora de ese anuncio del evangelio. Para anunciar el evangelio nos ha puesto el Señor. Eso lo dice el apóstol Pedro. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Bendito sea el nombre de Jesús. Versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Ahí está el mensaje que dio el Señor en Isaías, lo recalca el apóstol Pablo. Pero está diciendo que es necesario que la gente de allá conozca. Pero está preguntando, ¿y cómo pues ellos van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie? Mas nosotros ahora somos los responsables de anunciar las buenas nuevas de salvación, que es el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Un arma contundente para contrarrestar el reino de las tinieblas. Y la iglesia, si pierde la visión en cuanto a eso, de anunciar el evangelio, la iglesia está empezando a perder el sabor. Porque si la sal pierde su sabor, dice el Señor Jesús hablando, para nada sirve, de nada es provechoso. Y el apóstol Pablo sigue hablando de esa fuente emisora que es la iglesia de anunciar el evangelio, allá en 2 de Corintios capítulo 5 versos 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, escuche bien, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mira la responsabilidad tan grande que tiene la iglesia ante el Señor Dios Todopoderoso, ante aquel que le llamó, ante aquel que le compró a precio de sangre. La iglesia tiene el
misterio de la palabra de la reconciliación. El ministerio de la palabra de la reconciliación. Reconciliado al mundo con Dios. Y eso es la base fundamental de la iglesia. Ese es el instrumento el que Dios escogió para que anuncie las buenas nuevas a la iglesia, a la que hace parte del reino de luz. Esta iglesia debe seguir avanzando, y el apóstol Pablo sigue hablando sobre esto allá en Efesios capítulo 3 verso 10. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. O sea que esta arma es tan contundente y tan poderosa que cuando usted lleva la palabra y alguien toma la decisión de pasar de muerte a vida, escúcheme bien esto, de pasar de muerte a vida, de pasar de tinieblas a luz, usted es un instrumento de bendición para Dios, para que esta persona, este individuo que usted le da la palabra y el Espíritu Santo lo redarguye, lo convence, viene a Cristo, usted está presentándolo como una persona victoriosa en Cristo Jesús. Alguien que ha decidido tomar la batuta de seguir al Señor y decir: hoy soy cristiano evangélico. Y eso nos corresponde a usted y me corresponde a mí como iglesia. Pero si la iglesia se cierra en dogma, se cierra en doctrina, aquí no entra la gente, aquí no viene nadie, es que esto es mío, yo pertenezco a no sé quién. Y había conflictos en ese entonces en la iglesia, claro que los había. En Corintio había una división. Uno decía que yo soy de Apolo, el otro decía yo soy de Pablo, y el otro decía yo soy de no sé quiéncito. Usted es de Cristo y usted debe anunciar el evangelio de la salvación. El evangelio que salva, el evangelio que salva. ¿Y cuál es ese evangelio que salva? El evangelio que está en las Escrituras. No el evangelio que a usted le parece o que a mí me parece. El evangelio que yo creo, que yo pienso. El evangelio es paz, bendición y vida eterna en Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo resume de esta manera: porque el reino de los cielos es espíritu, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y hay gente que se mueve en día, se mueve en doctrina. Es que yo pertenezco acá, es que yo soy de allá, es que los míos son estos, yo soy la nuestra. Bendito sea el nombre de Jesús. Amado que me escuchas, es tiempo de soltarte y dejar de hablar lo que no debes hablar y predicar a Jesucristo. Predica de Cristo, enséñale a la humanidad a Cristo, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Y Él, a través del Espíritu Santo, va a traer el convencimiento. No hagas tú creer a la gente que lo convences eres tú, o que tú por tu ideología o por tu palabrería vas a hacer que venga el cambio a la gente. No, es Dios a través del Espíritu Santo. Pero tiene que haber un mensaje claro y un mensaje contundente. No un mensaje ideológico, no un mensaje prestado, no un mensaje inventado. Un mensaje que está claro y conciso en la palabra del Señor. Y usted como yo, que somos la iglesia, los que hacemos parte del reino de luz, somos esa fuente, somos ese instrumento para dar a conocer el evangelio. El evangelio es una de las armas fuertes para contrarrestar al enemigo. Primero, porque el enemigo vino a matar, vino a hurtar y a destruir. Y Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10 y primero de Juan capítulo 3, versículo 8. Quiero que usted tome allí, que algunos hermanos me dicen que toman nota. Tome allí las notas, la cita bíblica. Nosotros estamos llamados a eso, a anunciar la palabra. Y el evangelio es una de las armas fuertes para contrarrestar al enemigo. Primero, te recalco, te digo, porque el enemigo vino a hurtar, vino a matar y a destruir. Y Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Y primero de Juan capítulo 3, versículo 8. Segundo, el evangelio demuestra el poder de Dios. Romanos capítulo 1, verso 16. Dice la Escritura: porque no me avergüenzo del evangelio, hablando del apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, el evangelio demuestra el poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Y Pablo lo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Hay un propósito en ese poder.
El poder no es para vanagloriarte o para ganarte la fama. No, el poder es para anunciar y demostrar que la salvación a los hombres viene a través de Jesucristo. El Evangelio nos salva. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. O sea, el que cree en fe es salvo. Y esa salvación es a través del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Anunciar las buenas nuevas de salvación de Dios para los hombres. Que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para salvarnos y darnos vida eterna. Y esa muerte allí en la cruz, ese sacrificio en la cruz del Calvario, fue para salvarnos. El Evangelio nos da esperanza. Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 5. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Los hermanos de Colosa tenían esperanza. ¿Por qué tenían esperanza? Porque habían oído la palabra gloriosa del Evangelio. Y esa palabra gloriosa del Evangelio traía esperanza. Porque esa palabra es paz. Y cuando ellos oyeron, abrieron su corazón al Señor, entonces tuvieron esperanza. Esperanza viva, como dice el apóstol allí en esta hora. Bendito sea el Señor. El Evangelio nos da vida. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 8 al 10. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se oponen a la sana doctrina y se oponen a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El apóstol Pablo dice aquí que el evangelio trae vida. Por eso nosotros debemos anunciar el evangelio. Por eso estamos llamados a anunciar el evangelio. No estamos llamados a anunciar otra cosa sino el evangelio. Quiero dejar la parte de calzar los pies para otra oportunidad, porque es necesario que usted entienda para qué se nos ha sido a nosotros encomendado, como vestirnos de las armas de la armadura de Dios, calzar los pies con el evangelio. En este caso Pablo habla de la iglesia de Éfeso, le dice a ellos que estén preparados, listos para anunciar la paz que el Señor les dio. Recuerda que el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. También dijo el Señor que por gracia recibiste, den de gracia lo que ustedes han recibido. Entonces debemos estar preparados. Y quiero que usted se prepare para oír esta palabra en el tiempo que el Señor nos dé para estar hablando de esta gran bendición, de esta segunda parte que nos corresponde y toca ahora. Si el evangelio de la paz, y ahora viene entonces calzado. Yo le dije, voy a tomar primero la parte del evangelio de la paz y luego tomo la parte del calzado. Calzado los pies con el apresto del evangelio. Está hablando de estar preparados. Amados, que el Señor nos bendiga. Y de verdad que nos ayude a prepararnos cada día más para poder estar preparados, capacitados, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Escúcheme bien, que es necesario estar preparado para eso. Porque si no estoy preparado, voy a hablar y anunciar lo que yo creo y lo que a mí me parece. Cuando no estoy preparado, no estoy capacitado, hablo mis ideas y mis conceptos. Pero eso es necesario que sea el Espíritu Santo tratando con nosotros y enseñándonos la palabra
directamente Él, para que podamos comprender y entender la responsabilidad que es anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio no es nomás abrir la boca y decir Cristo te ama. Es mucho más allá que eso, porque se nos hace responsable a nosotros como anunciadores del Evangelio que la gente entienda y escuche bien el mensaje claro que es el Evangelio. Y lo primero que el Evangelio no es religión. No es religión. El Evangelio no es dogma. El Evangelio no es ideología. El Evangelio no es doctrina. El Evangelio es la bendición de Dios, la buena noticia de Dios para los hombres. Y nosotros como iglesia estamos llamados a anunciar eso. Y tenemos que prepararnos de una manera especial a través del Espíritu Santo. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Recuerda, como siempre te digo, recuerda que el Señor te ama en gran manera. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y danos la fuerza necesaria para avanzar y para seguir siempre hacia adelante. Y que tomemos en serio la responsabilidad de lo que es anunciar el Evangelio, de lo que es llevar la palabra, en el nombre poderoso. Y que tú nos des la manera, nos des las estrategias, nos des la forma, Señor, con esta arma y poder anunciar esta misión como es el Evangelio de la paz. En el nombre de Jesús, quita de nosotros, Señor, mente, de nuestro pensamiento, toda ideología, todo pensamiento de hombre, toda palabra humana que no venga a la mente, Señor, sino que sea la transformación tuya a través del Espíritu Santo que invada nuestro corazón y podamos llenarnos de amor, Señor, para poder anunciar a aquella gente que aún no te conoce, que está en el reino de tinieblas, para poderla traer, Señor, al reino de luz, y que sea usted a través de su Espíritu Santo convenciendo las vidas que aún no han llegado al conocimiento de la verdad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo imploramos, te lo rogamos, que sea usted, Señor, manifestándose de una manera especial. Sabemos que nos queda poco tiempo, Señor. Lo sabemos, lo discernimos, lo tenemos en cuenta y lo tenemos claro como iglesia. Pero no se nos olvida nunca, Señor, que hay que anunciar tu palabra y que hay que anunciar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gracias por estar ahí en línea con nosotros hasta este tiempo. Que Dios del cielo te guarde y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones en Cristo Jesús.